Hola chicos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, sea la hora que sea que ustedes están mirando este video. ¿Cómo andan? ¿Cómo la están pasando? Espero que me contesten esas preguntas también, porque la verdad es que para mí también es extraño esto, no poder verles las caras, poder hacer chistes como me gusta hacer a mí en el aula, poder retarlos también. Se extraña la escuela y el poder seguir con la rutina cotidiana. Decidí, pensé, planifiqué hacer videos para poder generar clases un poquito más amenas y no tan frías, que ustedes puedan aprender de otra manera sin tener que solamente leer. Incluso estuve pensando en grabarles videos conmigo leyendo, o sea que no se van a salvar de mí, no se van a liberar de esta profesora tan fácilmente, pero quería mostrarles en principio para que vean cómo vengo organizando mi espacio de estudio y trabajo durante el verano sin pensar que iba a pasar tanto tiempo en este espacio, ¿sí? Bueno, ahí tengo mi biblioteca, que está organizada por libros teóricos de lengua y literatura. Tengo lo que son las colecciones, están separadas por colecciones, pero después me tomé el trabajo de separar por literatura argentina, latinoamericana, inglesa, española, y bueno, todo bien ordenadito para cuando necesito un texto específico saber dónde encontrarlo, ¿no? Después tengo allá arriba mi impresora, más libros, algunas frases, algunas fotos que me motivan a seguir de mis hermanos, de mi familia, de mi hija, pochoclos que me pidió mi hija que haga, mi compu, ¿sí? Y por allá más papeles que necesito tener a diario, porque yo voy sacando, poniendo de acuerdo a lo que necesito, ¿sí? Bueno, para empezar vamos a seguir hablando del concepto de literatura que veníamos trabajando con el cuento de Saki, el cuentista, que quizás para muchos resultó un cuento medio chocante o extraño por el final que tuvo el cuento que contó el solterón, ¿no es cierto? Perdón, me estaba olvidando de un pequeño detalle, que es que a los chicos de quinto primera yo no los llegué a ver en el aula y sé que hay alumnas nuevas, así que bueno, les quería dar la bienvenida a la escuela. Supongo que ya saben cómo me llamo y ahora me conocen la cara, no solamente mi emoji, que es el que estoy utilizando para mandarles las actividades y para hacer el Classroom. Así que bueno, los chicos, la mayoría de los chicos de quinta primera y las chicas me conocen, así que vamos a seguir viéndonos. Bueno, vamos a empezar a revisar este concepto de literatura que en realidad ya veníamos trabajando, ¿sí? Cuando hablamos de literatura, podemos decir que la literatura es el arte de transmitir y comunicar sentimientos y sensaciones a través de la palabra, ya sea de forma escrita u oral. Se llama literatura también aquel conjunto de autores que a través de la historia han ido aportando obras en las que se expresan vivencias, emociones, conocimientos, ideas, etc. Literatura proviene del latín literae, ocuparse en el estudio de las bellas artes. ¿Por qué hablamos de latín? Por si no lo sabían, o creo que sí, algunos de ustedes han estudiado ya, nuestro idioma, el castellano, proviene de una lengua madre llamada latín, que se cree que es una lengua muerta, pero después más adelante vamos a trabajar sobre este tema, sobre el latín, y nos vamos a dar cuenta de que no está tan muerta esta lengua, ¿sí? El latín también le dio origen a otras lenguas romances, como son el francés, el portugués, el catalán, entre otras lenguas que después vamos a trabajar, ¿sí? Toda literatura es ficción, propone la teoría.
Esto nos permite diferenciar aquellos textos como un libro de biología, de geografía, de matemática, ¿sí?, que presentan un hecho real, objetivo, de otros en los cuales ese hecho es solo producto de la imaginación, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el diario de Ana Frank? Porque ella nos está contando algo que es real, ¿sí? Pero la diferencia está en que Ana, en su diario, nos expresa experiencias, su visión del mundo, cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos también, ¿sí? Y esto hace que el diario de Ana sea literario. Terry Eagleton, que es un crítico inglés, nos dice que una obra literaria se define por un uso especial del lenguaje, ya que es diferente a cómo se habla o se escribe en la vida diaria. Veamos unos memes, ¿sí?, que me gustaron para graficar esta diferencia, ¿sí? Les voy a dejar que ustedes los lean tranquilos. Veamos dos ejemplos más. Bien, así vemos, esto nos hace dar cuenta de que la literatura hace un uso estético del lenguaje, ¿sí?, ya que el acto de comunicación está centrado en el mensaje y su fin no es meramente utilitario, sino que intenta provocar un goce estético. La obra busca ser percibida o apreciada como belleza, del mismo modo en que nos sucede cuando admiramos una obra pictórica o nos deleitamos con los acordes de una melodía. O sea, que ¿cuál es el objetivo de la literatura? ¿Cuál es el objetivo de un libro? Que el lector, ¿sí?, busca evadirse de la realidad por un instante en el que está leyendo ese libro, ¿sí? De hecho, muchos escritores también utilizan la escritura, o han utilizado a lo largo de la historia, para evadirse de su realidad y escribir sobre una realidad más linda de la que ellos estaban viviendo, ¿sí? No solo los lectores son quienes deciden qué es la literatura, sino que también influye la opinión de la crítica literaria, de los medios de comunicación, las editoriales, las universidades y las escuelas. De esta forma se establecen lo que son, o lo que es, el canon literario. ¿Saben ustedes lo que es el canon? Yo sé que lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra en canon son los colchones, pero no solo es un colchón, sino que el canon es una norma que subraya la existencia de un modelo al momento de considerar las obras literarias. Tenemos el canon oficial, que es el que representa a toda una sociedad. El canon crítico es en el que interviene el campo intelectual. El canon accesible, que es el que podemos encontrar, por ejemplo, en las librerías, en las bibliotecas, en el que influye la comercialización de libros. Y el canon clásico, que es esa lista que tenemos de la literatura que ha ido pasando año a año, ¿sí?, de generación tras generación, y gozan de un prestigio social. O sea que se considera clásico por algún elemento fundamental, ¿sí?, ya sea porque tiene alguna importancia para la cultura, una importancia para la historia social y política de una sociedad, de un país. Por ejemplo, las tragedias de Sófocles, el Cantar del Mío Cid, el Quijote de la Mancha, de Martín Fierro en nuestro país, la Ilíada, la Odisea, entre otros textos, ¿sí?, que muchos de ellos vamos a trabajar o vamos a intentar trabajar este año. También dentro de la literatura podemos definir a tres grandes géneros literarios. En principio está el género narrativo,
que se caracteriza por la presencia de un narrador que relata acciones llevadas a cabo por personajes en un tiempo y en un espacio definido. Se suele escribir en prosa y podemos encontrar algunos ejemplos como los mitos, las leyendas, los cuentos, las novelas, las crónicas, entre otros textos. El género lírico muestra una perspectiva subjetiva. Gira en torno a un yo que expresa sus sentimientos, sensaciones y pensamientos. Se presenta por lo general en verso. Por ejemplo, podemos encontrar los romances, los sonetos, las poesías, ¿sí? Por último, está el género dramático, el cual representa las acciones en un escenario por medio de actores que encarnan personajes en un tiempo y en un espacio. Se presentan en formato de diálogo, monólogo y soliloquio. Podemos encontrar tragedias, comedias y una combinación de ellas llamada tragicomedia. Literatura y sociedad. Mikhail Bastin fue un crítico literario ruso que consideraba que las personas realizamos distintas actividades en la sociedad y en cada una de estas actividades mantenemos relaciones de diversos tipos, ya sean laborales, cotidianas o intelectuales. Si por ahí ustedes se ponen a pensar, las conversaciones que tendríamos en el trabajo no son las mismas o no se dan de la misma manera que se dan en casa, ¿sí? Así como tampoco hablamos en la escuela o en la universidad como hablamos en nuestras casas, ¿sí? De esta misma manera, él propone una división de los géneros discursivos en primarios y secundarios. Pero primero habría que definir qué son estos géneros discursivos. Los géneros discursivos son grupos de textos que usamos en las distintas esferas sociales en las que vivimos, y cada uno tiene su forma, estilo y organización textual específica. Los primarios serían cartas, recetas, conversaciones, ¿sí? Tienen las características de que son cotidianos y diarios. Son simples y se aprenden con interacción, ya que, por ejemplo, las recetas son muchas veces pasadas de generación en generación, una receta familiar, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso de los textos secundarios, los géneros secundarios, son textos literarios, científicos y periodísticos que ya necesitan de un aprendizaje más intenso, ¿sí? Estos se aprenden en las instituciones y pueden contener géneros primarios, o sea que dentro de una novela puede haber una carta o una receta, por ejemplo. Los textos secundarios ya exigen un poquito más de estudio, ¿sí? Un poquito más de investigación también. Son más complejos. Gerard Genette, otro crítico literario, establece que entre los textos hay relaciones intertextuales. ¿Qué son las relaciones intertextuales? Que también se pueden conocer como texto espejo y texto imagen, ¿sí? La transtextualidad es una relación que hay entre un texto y otro, o un texto con otros, ¿sí? Este autor establece varios tipos, son 5 tipos de transtextualidad, pero nosotros vamos a trabajar en lo que se llama la intertextualidad. ¿Qué sería esta intertextualidad? Es la relación de copresencia de 2 o más textos, ¿sí? Esto significa que un texto, al que vamos a llamar hipotexto, tiene elementos presentes en otro, al que se denomina hipertexto. Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con textos anteriores. Obviamente, acá se va a poner en juego los saberes previos de ese lector, porque si ese lector nunca leyó los textos, ¿sí?, de donde surge la información, no va a comprender esa intertextualidad. Pero vamos, por ejemplo, al texto de Saki que leímos, ¿sí?, el del cuentista, donde podemos reconocer elementos de varios cuentos infantiles, ¿sí?
como el lobo que devora a la niña, que se presenta en Caperucita Roja, o también en Los Tres Cerditos. El cuento de los 7 cabritos también, no sé si lo conocen, allí también aparece un lobo. La existencia de un príncipe, como en Cenicienta. Cuentos como Blancanieves, La Bella y la Bestia, entre otros cuentos. Estos relatos aparecen bajo la máscara de un nuevo texto, y tal como lo afirma Genet, toda máscara es también un espejo y a la inversa. Es decir, un texto se enmascara en otro, pero también se mira en él. Bueno chicos, espero haber sido clara en la explicación. Junto con el enlace de este video les dejo unas consignas de trabajo que espero que puedan cumplir con su fecha de entrega, ¿sí? Así que bueno, nos estamos escribiendo.